Bienvenidos a un nuevo webinar CESBIMAP. En este caso, el tema tratado, dadas las peticiones que nos hicisteis en diversos webinars, es el taller Un entorno seguro. Desde el pasado 14 de marzo, los establecimientos han estado cerrados al público, pero progresivamente los ciudadanos ya podemos ir accediendo a ellos. Claro está, con unas determinadas normas y estrictas medidas de seguridad recogidas en el Boletín Oficial del Estado. Limitación del aforo y en diversas la necesidad de pedir citas previas. También debemos seguir otras pautas en materia de seguridad e higiene. Estas consideraciones nos van a cambiar los hábitos a todos, a los trabajadores, como cuando tenemos el perfil de trabajadores, a los clientes cuando tenemos el perfil de clientes. Ángel, por favor, activa la cámara porque en nada os voy a presentar a todos. Una de las normas es la distancia mínima de seguridad de 2 metros entre personas, evitar tocarse, ponerse las mascarillas, con el controvertido tema de las mascarillas, etc. El webinar, el taller Un entorno seguro, trata de explicar qué protocolos de seguridad se han seguido en MAPFRE y en CESBIMAP para esta normalidad transitoria. Cómo relacionarnos con el cliente interno y con el externo, con el cliente de ventas, el cliente de posventas en concesionarios y talleres, los peritos, los proveedores, los trabajadores, los taxistas, los juristas. Hay un montón de perfiles y debemos saber cómo actuar. Obviamente, la salud de nuestros colaboradores ha sido lo primero, pero ahora toca mirar por la salud económica de la empresa, y mucho, y prestar el servicio que demandan los clientes, que ha estado paralizado este servicio 2 meses cumpliendo el compromiso social, y prepararnos para lo que viene. La fase 0 modificada de la fase 1 de la desescalada autoriza la reapertura de talleres, concesionarios, ITVs y por consiguiente grúas, taxis, como ya también se han estado trabajando, nos lo comentará Javier, para en la medida de lo posible establecer el flujo normal, el flujo habitual en la postventa de los vehículos. Y con este contexto tenemos que arrancar con nuestro negocio. Para ello contamos con la colaboración de Francisco Javier Alfonso Peña. Es ingeniero mecánico por la Universidad de León, con intensificación en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Salamanca. Es director de consultoría en CESBIMAP, también responsable del desarrollo de negocios para nuevos mercados y grandes clientes de la postventa automotriz y compañías de seguros con un alcance global, y cuenta con una ingente experiencia en proyectos de consultoría internacionales. También es autor del Manual de Carrocería y Reparación de CESBIMAP, una obra que aúna información esencial para la reparación de carrocerías. Bienvenido. Hola, muy buenos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Javier Cobos es máster en Dirección y Administración de Empresas y título universitario experto en postventa de automóviles por la Universidad Católica de Ávila. Comenzó a trabajar en MAPFRE en 1999 dentro de MAPFRE Asistencia, donde fue posteriormente nombrado responsable del sector de automoción de MAPFRE Asistencia. En 2011 pasa a dirigir MAPFRE Gestión de Flotas, hasta 2015, que se crea MAPFRE Automoción. Desde 2019 es director de proveedores, autos y patrimoniales de MAPFRE España, gestionando las redes de talleres, los centros de servicio, asistencia y reparadores de patrimoniales. Bienvenido, Javier. Ángel Manuel Gómez Sagospe es técnico superior en automoción. Comienza a trabajar en el año 2000 en el taller CESBIMAP de Alcalá de Henares como perito recepcionista. En 2004 pasa a MAPFRE Multiservicar con las mismas funciones. En 2008 es nombrado gerente del taller de Alcalá, MAPFRE Multiservicar. En 2016 supervisor de talleres distinguidos para la provincia de Madrid, y desde 2019 desempeña las funciones de coordinador de centros de servicio de MAPFRE. Bienvenido, Ángel. Y por último, Gloria Ortiz, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, es técnico superior en prevención de riesgos laborales en las especialidades de seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Máster en Sistemas de Gestión Integral de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Máster en Gestión y Dirección de Proyectos. Experta en empresas saludables y especialista en peritaje judicial en prevención de riesgos laborales. Desde hace 13 años forma parte del Servicio de Prevención Mancomunado de MAPFRE, desarrollando las políticas y el sistema de gestión de la prevención de la compañía. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, bienvenidos.
Y vamos a situar cómo nos encontramos ahora. Comenzamos por ti, Gloria. Que nos expliques, por favor, qué características tienen los protocolos desarrollados por Mapfre para proteger a sus empleados, a los clientes, a sus colaboradores en general. Pues nada, buenos días a todos, ya lo he comentado. Voy a empezar realizando un breve resumen porque luego mis compañeros ahondarán en todos los protocolos que desde Mapfre hemos ido descendiendo a los distintos sectores. Nosotros cuando elaboramos el protocolo, empezamos a elaborar el protocolo de reincorporación a principios de abril. Lo primero que tuvimos en cuenta es que para nosotros el pilar fundamental son nuestros clientes, nuestros colaboradores y nuestros empleados. En base a ello elaboramos el protocolo, siempre teniendo como base garantizar la seguridad y la salud de todos nuestros empleados y de nuestros terceros. Nuestro protocolo de reincorporación es un protocolo que continúa o da continuidad a los realizados en la fase de preparación e impacto que tuvimos frente al COVID. El protocolo en Mapfre está dividido, digamos, en tres partes. Es un protocolo que abarca la prevención técnica de la que me he encargado en este caso yo, otro protocolo que es la parte de relaciones laborales y otro protocolo de medicina del trabajo. Daré ligeramente pinceladas de los mismos y luego mis compañeros ahondarán, como he comentado, en cómo hemos descendido. Lo primero que nosotros tuvimos en cuenta para elaborar el protocolo son las indicaciones que ha establecido el Ministerio de Sanidad y el procedimiento de actuación que establece para los servicios de prevención de riesgos frente a la exposición al COVID. Teniendo en cuenta esos dos criterios, que son los que marcan las autoridades y el Gobierno, elaboramos el protocolo. ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas cuando elaboran un protocolo de reincorporación? Pues lo principal es ver las características de sus empresas. En este caso, si estamos en talleres o sector de automoción, pues ver el número de empleados y la actividad que tenemos. Nosotros contamos en Mapfre con más de 11.000 empleados, con 39 empresas y una diversidad enorme de sectores, con lo cual tuvimos que elaboramos un protocolo global al que fuimos descendiendo. Por lo tanto, lo que tienen que tener las empresas muy claro es la actividad que tenemos, nuestras características para luego poder ir descendiendo todas las medidas preventivas. Nosotros tenemos oficinas en el que la principal es atención al público, tenemos luego lo que es la parte de edificios singulares y edificios centrales que son administración, luego tenemos centros médicos, que es otra parte distinta y que está más afectada por COVID en cuanto a medidas, y luego ya tenemos lo que es Mapfre Automoción, que son nuestros talleres, tenemos los centros de servicios del automóvil, y luego tenemos Deslimap, que es la parte que afecta en este caso a este webinar. Y luego tenemos colectivos específicos que ha comentado también Teresa, pues como peritos de automóviles, técnicos de servicios de reparación, etcétera, a los que también hay que aplicarles este protocolo de reincorporación. Por centrarnos en cuanto a prevención técnica, ¿qué hicimos cuando elaboramos el protocolo? Pues seguir unas líneas de trabajo, establecimos varios puntos y según nos indicaba siempre el Ministerio de Sanidad. Lo primero, organizar el trabajo de modo que el número de empleados expuestos sea el menor posible. Para eso nosotros como Mapfre lo que hicimos es intentar mantener el trabajo en todos los puestos, el teletrabajo en todos los puestos que fueran posible, puesto de oficina, en este caso del sector de automoción pues es más complicado, pero bueno, hay algún puesto que puede continuar en modalidad de teletrabajo. Y hicimos ajustes de horarios. Lógicamente queremos disminuir la exposición, pues en vez de tener un horario partido con X horas, pues podemos agrupar, hacer un turno seguido, disminuir exposición y disminuir riesgos a la hora luego de tener que compartir Office, etcétera. Organizamos luego también las tareas garantizando los espacios de seguridad, las distancias de seguridad. Al final, las medidas preventivas frente al COVID, principalmente distancias de seguridad y medidas de higiene, tanto personales como de centro de trabajo. En cuanto a distancias de seguridad, pues lo que se tendría que, o lo que tuvimos que mirar, pues si es posible la readaptación de los puestos de trabajo, garantizando esos 2 metros. Las entradas y salidas a los centros, pues por ejemplo en un taller tenemos espacios como pueden ser vestuarios, que es un punto conflictivo en el que no pueden mantenerse las distancias, pues hay que hacer medidas a ese respecto. No quiero entrar mucho porque luego mi compañero detallará exactamente todo lo que se ha hecho y si hay dudas ahondaremos porque este es previo o es un previo al webinar. Y luego, pues, temas de desplazamientos y demás en cuanto a medidas de seguridad. Luego tendríamos otro
bloque, que son las medidas de higiene personal y de limpieza del centro de trabajo. En cuanto a la limpieza del centro de trabajo, es prioritario y establecimos un sistema de validación de los desinfectantes que utilizamos y luego también, pues dependiendo del puesto, en este caso más automoción o talleres y CESBIMAP, pues tenemos el tema de la limpieza de los vehículos que también trataremos a posteriori. Y el tema de la higiene personal, fundamental, el que hay que coger nuevas rutinas y hay que continuamente recordar el lavado de las manos. Para eso, pues todos nuestros centros de trabajo se han priorizado el tema del jabón, del papel, que ya existía, pero geles hidroalcohólicos en todos los puestos o zonas de trabajo para garantizar esa higiene, que al final es las medidas principales frente al COVID, las distancias y la higiene. Luego teníamos otro bloque de medidas preventivas, que era el tema de la protección personal. En cuanto a protección personal, aparte de las mascarillas quirúrgicas, que además ayer salió otra nueva normativa en la que obliga a que si no se garantizan los 2 metros de distancia se haga uso de mascarillas en centros de uso público, que nos puede aplicar prácticamente a muchos de los centros MAPFRE y de muchas de las empresas que nos estaréis escuchando, porque atendemos clientes y es uso público. Nosotros en nuestro protocolo desde el principio establecimos que si no se podían mantener las distancias de 2 metros teníamos que hacer uso de la mascarilla, pues en zonas comunes o cuando tuviéramos que estar atendiendo a los clientes. Pero ya ahora me voy a hablar del tema de protección personal, no tanto de mascarilla quirúrgica, sino de los equipos de protección que en algunos casos nosotros analizamos todos los puestos de trabajo que teníamos y las tareas que realizaban, y en base a eso les dimos unos equipos de protección adecuados, mascarillas FFP2, guantes de nitrilo y, bueno, en centros médicos, al final por sus actividades, incluso algún otro equipo más como protección, como ropa de protección o protección ocular. También mis compañeros más adelante os indicarán las medidas concretas que se han adoptado en los talleres. Y luego otra línea, y no menos importante, es la línea de trabajo en cuanto a formación e información de los empleados. Ahora todos estamos volviendo a la normalidad, a esta nueva normalidad, porque el COVID nos va a dejar muchas situaciones difíciles, personales y económicas. Hay que aprender y hay que volver y tenemos que ver una nueva forma de trabajo y una nueva forma de vivir. Hay que adquirir nuevos hábitos, nuevas rutinas, y esos nuevos hábitos, esas nuevas rutinas se adquieren, lógicamente, los empleados tienen que estar formados e informados constantemente. Nosotros hemos hecho un despliegue muy importante para que en todos los centros de trabajo y que a todos los empleados le puedan llegar las indicaciones de cómo adoptar las medidas frente al COVID. Esto es muy importante porque al final entre todos tenemos que adquirir esos nuevos hábitos y esas nuevas rutinas. Nuestra desescalada está siendo poquito a poco, con muy pocos empleados de momento, pero tenemos que ir consiguiendo que vayan adquiriendo esas nuevas formas de trabajo. Por lo tanto, la parte de información es muy importante recogerla dentro de un protocolo de reincorporación, formación e información, que además forma parte de lo que es la prevención de riesgos laborales, como obligación lo establece y estamos obligados como empresarios a hacerlo, no solo para nuestros empleados, sino también para nuestros terceros, porque al final MAPFRE no solo es MAPFRE sus 11.000 empleados, sino nuestros colaboradores, clientes, inquilinos, etcétera. Al final nosotros, nuestro pilar fundamental son las personas que hacemos MAPFRE, que somos todos. Y luego otra línea de trabajo final fue la coordinación de actividades empresariales. Lógicamente la prevención lo obliga y en este caso más aún. Teníamos que cooperar con todos estos terceros que he comentado en el protocolo de reincorporación. Nosotros les hemos hecho llegar, previo a empezar nuestra reincorporación, a todas nuestras contratas, clientes, proveedores, etcétera, las medidas de prevención que se están adoptando en MAPFRE frente al COVID, para que ellos sean conocedores, para que en el momento que entren a nuestras instalaciones conozcan lo que se tienen que hacer, conozcan qué medidas de prevención existen frente al COVID y sepan actuar. Y además hemos coordinado con ellos sus protocolos de reincorporación para que todos estemos coordinados. De esta manera, en el caso de que se pudiera producir algún contagio, pudiéramos adoptar las medidas precisas tanto ellos como nosotros. Eso es en cuanto a la prevención técnica. Luego tenemos otra línea que sería la parte del protocolo de relaciones laborales, que en ese ámbito, en esa pata, lo que hemos tratado es de garantizar la seguridad de nuestros empleados especialmente sensibles, vulnerables, trabajar en la flexibilidad de los horarios, como comentaba al principio, y establecer medidas de conciliación para aquellos empleados que tengan niños o niños en edad escolar,
e incluso a lo mejor pues, personas dependientes a su cargo. Son medidas al final de conciliación para estos empleados que no se puedan reincorporar, la parte de que es relaciones laborales. Y luego ya terminaríamos nuestro protocolo completándolo con, y no menos importante, con la parte de medicina del trabajo. Nosotros como medicina de trabajo tenemos un protocolo para reincorporar a los trabajadores evaluando su inmunidad a base de un cuestionario y una serie de pruebas que se realizan, y luego tenemos también otros 2 protocolos de actuación, uno para los trabajadores especialmente sensibles, en el que determinamos pues si pudieran reincorporarse o no y en qué condiciones, y luego también otro protocolo de actuación en que si detectamos un positivo o un contagio, cómo podemos actuar frente al empleado y frente al resto de compañeros y terceros que hayan podido tener. Eso es básicamente nuestro protocolo en líneas generales. No ahondo mucho porque, como he comentado... Sí, luego si quieres vamos con ello. Bueno, no me he presentado, soy Teresa Malleroni, la responsable de comunicación de CESBIMAP. Si tienen ustedes algún problema porque, por ejemplo, nos oyen pero no nos ven, puede ser que la aplicación esté en segundo plano. ¿Qué es esto? Que hay un copito de nieve que puede ser azul o puede ser naranja en la barra de tareas y tienen que pulsar sobre él para que la aplicación vuelva al primer plano. También pueden ir formulando preguntas mientras va desarrollándose el webinar, poniendo por favor el nombre de la persona a la que ustedes quieren hacerle la pregunta y dedicaremos la última media hora a responderlas. Quédense con lo que ha comentado Gloria sobre protección por zonas, puede ser por zonas de trabajo, los vestuarios, la recepción, las oficinas, el taller, o puede ser por zonas corporales, por si quieren hacer alguna pregunta respecto a este tipo. Y vamos, por favor, desde el área de CESBIMAP, Francisco Javier, ¿qué nos puedes esbozar sobre, dentro de lo que se pueda, qué actividades se prevén en la posventa a corto plazo, en la posventa, en la siniestralidad, en conducción? Quiero decir, se espera un incremento en la actividad del taller por posibles ITVs pendientes, rechazos de ITV, mantenimientos pendientes, mantenimientos en fecha, operaciones, etcétera. Bueno, un poquito esto es dar un repaso a las cifras que están poniendo las empresas que se dedican a hacer análisis de mercado y a estudiar cómo está un poco la situación. Una de ellas compartió el anterior webinar con CESBIMAP, que es JIPA, y un poco lo que vamos a hacer es dar o poner cara un poco a todas esas cifras, ya que podemos esperar de aquí en el corto o medio plazo en la actividad de la posventa. Bueno, la situación un poquito de confinamiento empieza el día 14 de marzo, digamos que se cierra y se paraliza toda la actividad económica y entra dentro de un periodo que pudiéramos llamar de hibernación. Desde el punto de vista de la actividad del taller, el taller es considerado un servicio esencial, tiene opción a poder seguir abierto para tratar aquel tipo de vehículos que están autorizados a circular, no el particular, pero sí, pues bueno, transportistas, sección de logística, vehículos de fuerzas, cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera. Eso que hace que la actividad del taller quede reducida prácticamente al mínimo. La zona Valle lo acusó finales de marzo hasta mediados de abril, donde únicamente permanecieron alrededor del 15% de los talleres operando, y dentro de ese 15%, gran parte de ellos un poquito es con la persiana bajada o digamos un poco con la puerta cerrada. Por no entrar en muchos datos, ahí depende el tipo de taller y a lo que te dirijas, pues esto afecta en mayor o menor medida. Quizás el concesionario como tipo de industria más compleja es el que ha estado, digamos, un poco más paralizado, y en el otro punto de la balanza estará el sector del neumático. Es un taller con una actividad muy especialista, muy concreta, con unos canales de distribución también bastante concretos y fáciles de tocar. Hasta que no se ha producido la fase 0, que tuvo lugar el 4 de mayo, donde ya se permitió, digamos, un poco abrir en mayor magnitud, pues no se ha dado la circunstancia de que el número de talleres abiertos haya sido mayor que el número de talleres cerrados. A partir del 4 de mayo, la zona fase 0, perdón, el 55% de los talleres ya abrió sus puertas y para prestar un poco servicios. Desde el 18 del mes en que nos encontramos, la práctica totalidad de los concesionarios tiene abierta la puerta y la práctica totalidad del sector. Pero ¿qué ocurre? Que todavía hay del orden de más de 76.000 empleados en una situación de ERTE por situación de causa mayor.
Recientemente yo creo que el Gobierno ha autorizado a mantener esa situación hasta el 30 de junio y es un poquito la fase en la que va a estar el sector de la postventa moviéndose. Si nos centramos en el mes de abril, que es el mes un poco más apretado, pues digamos que la actividad ha caído en alrededor del 90%, la actividad del taller, y eso se ha notado también en la facturación. La facturación ha caído en torno al 82%. Es decir, el taller que ha estado abierto, lógicamente, ha estado con una parte de la plantilla exclusivamente y para atender trabajos muy concretos. Si viéramos o analizáramos el mes de abril como el mes un poco en el que más ha afectado esta situación, pues digamos que la caída de entradas al taller está alrededor del 82%, y si vamos un poco a centrarlo en la carrocería y la pintura, por la parte un poco que más nos ocupa, pues la caída de entradas ha sido del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que en la misma proporción o más o menos similar se ha traducido en el descenso de ingresos para el taller. Vale. La facturación de media ha caído el 82% y en la actividad de carrocería y pintura no es tan lineal, la caída es del 87%. Quiere decir, o el análisis que podemos hacer es que de las pocas reparaciones que en carrocería y pintura se han ido atendiendo, pues son reparaciones donde el ticket medio, el coste medio por OR es ligeramente superior a lo que suele ser la reparación media en una situación, digamos, normal. Y por poner ya una última cifra, ¿a qué se traduce todo esto? Pues bueno, si comparáramos el mes de abril 2020 con el mismo periodo del mes de abril del 2019, pues la facturación en los servicios de taller pues ha caído de unos 247 millones de euros a 31 millones de euros. Vale. A partir de aquí, ¿qué podemos prever? Como comentabas, Teresa, que va a pasar un poco con el tema de la actividad de postventa, la actividad de taller, de servicio, o la propia actividad de las estaciones de ITV. Pues lógicamente esta paralización en el movimiento del coche se va a traducir en que no se hacen kilómetros. Todo lo que es pérdida de kilómetros es pérdida de euros para el taller. Puede haber mantenimientos periódicos. A mí, por ejemplo, me toca justo antes del confinamiento, pues me salió el aviso del vehículo que en 2.000 kilómetros tengo que realizar la siguiente revisión de mantenimiento, pero la verdad que no he visto 2.000 kilómetros que me estén durando más, lógicamente. Es decir, todo ese tipo de mantenimientos programados y que tocan, pues digamos un poco se aplazan, pero sí que es cierto que 3 de cada 4 personas no está pensando ahora mismo en llevar el coche al taller, sino que está pensando ver un poco qué da de sí todo esto y que la situación se normalice. Vale. Se habla a veces de que el vehículo parado y parado tanto tiempo también puede tener una incidencia en el tema de mantenimiento, que puede hacer un poco revivir en cierta medida el sector o, digamos, un poquito acelerar la recuperación en ese sentido. Bueno, desde el punto de vista el vehículo parado pues iba a afectar a temas fundamentalmente de batería, presiones, niveles de líquido, etcétera, pero digamos que un poco, bueno, vamos a ver lo que eso puede suponer en el tema de las entradas a taller por parte de mantenimiento. Lo que está claro que durante este periodo que los coches han estado parados, eso va a incidir en que va a haber menos actividad de mantenimiento y que va a haber o ha habido menos actividad de trabajos de carrocería y pintura. Y esa actividad que no se va a recuperar, es decir, lo que se ha perdido, se ha perdido. Desde el punto de vista de la ITV que comentabas, bueno, desde el punto de vista de la ITV, según datos de AECA, pues, durante este periodo del confinamiento se han dejado de realizar algo más de 3 millones de inspecciones, 3.100.000 inspecciones, y si a eso se le suma un poco las inspecciones que ahora habrá que empezar a hacer porque toque durante el mes de junio o quizás julio, pues podemos estar hablando de unos 5 millones de inspecciones. Eso sí se empieza a retomar, pues sí que va a requerir de cierta respuesta por parte de las empresas de ITV, que yo dudo que la van a dar y la van a dar de forma correcta, y también habrá que ver un poco también qué pautas va a marcar el gobierno de cara a mantener cierta lasitud en el tema de cumplimiento de fechas para poder un poquito desenvolver todo esto. Y ahora de cara al verano, que siempre es una época de movimiento de coches y de actividad para el taller,
pues bueno, vamos a ir viendo un poco el turismo que se haga. Va a ser turismo evidentemente nacional. ¿Eso va a incidir en que el coche se pueda mover? Sí, pero digamos que todo va a ir, desde mi punto de vista, de forma bastante paulatina. Y va a depender un poco, pues eso, del grado de incertidumbre que ahora todos como consumidores pues tenemos de cara a que veamos una incidencia directa e importante. Gracias. Y como hablaba Francisco Javier de talleres, Ángel, ya concretando en el personal de talleres, ¿nos podrías resumir qué EPIs deben utilizar o el personal indirecto y si habéis establecido unos concretos protocolos de actuación? Buenos días. Pues sí, lo primero, evidentemente, se han establecido unos protocolos y unas medidas preventivas específicas para todos nuestros centros de trabajo, según las recomendaciones indicadas por las autoridades, fundamentalmente por las limitaciones de aforo, la limitación de la distancia social. Entonces, bueno, ahí de cara a todas las oficinas, en este caso los centros de servicio, pues se han dado unas normas, unas pautas generales. Sobre todo, inicialmente vamos a aconsejar la cita previa, tanto en las recogidas como en las entregas de vehículos, y eso nos va a permitir planificar unas agendas de alguna manera muy determinadas, organizando el trabajo y evitando al final la confluencia de mucha gente sin organización en el centro, para poder respetar la distancia de seguridad. Todo esto inicialmente trabajaremos con los clientes en la necesidad de que sean puntuales, les informaremos telefónicamente de las horas que se les podemos garantizar la cita para poder tener una atención óptima. Se les aconsejará que acudan solos a la cita, se les recomendará el uso de mascarillas y bueno, pues al final un poquito todo lo marcado un poco por las líneas generales de seguridad. Cuando, en este caso, cuando el técnico vaya a atender al cliente, pues en todo el centro se han dotado se han implantado unas medidas de seguridad. Se han puesto mamparas entre los puestos de trabajo, se ha señalizado tanto en la zona del suelo con cartelería, con cintas entre mesas para separación. Se ha puesto todo el tema de cartelerías en lugares visibles para que vean las medidas que tenemos que tomar de seguridad acerca de distancias y demás. Hemos puesto también carteles de aforo, se han limitado las zonas de atención al cliente, los asientos, las distancias entre pasillos. Es decir, se han determinado unas medidas específicas dependiendo sobre todo, la dimensión de cada centro de trabajo, para poder acometer una seguridad para todos nuestros empleados, clientes y colaboradores. Y de alguna manera, como EPIs que se aconsejan, pues como hacía el comentario con el inicio, pues se aconseja, en este caso nosotros, para todos nuestros empleados, se ha aconsejado la utilización de mascarillas FFP2 por mayor seguridad y guantes de nitrilo, aunque siempre nos vamos a ir al hecho de que se debe informar al cliente de que se ha de mantener la distancia de seguridad. Y todos los puestos de atención al cliente pues se han priorizado, como os decía, las distancias para evitar esto. En la propia atención al cliente se le va a ir informando de las pautas a seguir y las medidas de seguridad en cada momento, pues para poder realizar una atención al cliente óptima. Muchas gracias. Y por hacer una ronda con todos nuestros ponentes, Javier, los diversos roles, asesor de servicio, gruistas, peritos, los clientes, su relación con los taxis, ¿cómo se interrelacionan ahora? A ver, aquí lo que ha ocurrido un poco es el tema de que ha habido que diferenciar cómo y cuándo había el contacto entre el técnico y el cliente. En la parte de talleres es la que ha sido un poco más compleja de ver, porque sí que hay un contacto directo con el cliente, porque el cliente va al taller. En la parte de grúas, peritos, el contacto no es tan directo, ha sido bastante más sencillo mantener las distancias de seguridad que nos han recomendado desde el primer día, el uso de mascarilla y no suele haber contacto entre personas. Entonces, esta parte ha sido un poquito la más sencilla de organizar. La más compleja o la que más cuidado hemos debido tener es la parte de taxi, porque en la parte de taxi hemos de recordar que ha sido un servicio que no ha estado suspendido en ningún momento durante el estado de alarma, con lo cual hemos tenido que seguir prestando los servicios de taxi necesarios a los clientes y a los asegurados. Y ahí, verdad que sí que había que compartir un espacio cerrado,
Y ahí sí que hemos extremado mucho y hemos hecho unas recomendaciones bastante estrictas en lo que es la parte de seguridad, ¿vale? Sobre todo que todo el mundo use las mascarillas, que haya geles hidroalcohólicos en los taxis, la limpieza entre cliente y cliente, una desinfección manual de la parte donde normalmente accedes al vehículo, las manillas, los cinturones, etcétera. Y por suerte podemos decir que hemos prestado, durante todo este estado de alarma, hemos prestado más de 100.000 servicios de asistencia entre Ubers y taxis y por el momento lo único que hemos recibido es felicitaciones por la gestión, de cómo se ha realizado, por los tratos con el cliente, por cuidar siempre mucho la seguridad entre cliente y técnico y proveedor, y en principio nos hemos centrado sobre todo en mantener distancias de seguridad, seguir al pie de la letra las recomendaciones que nos hacían desde los distintos organismos oficiales y en colaboración con todo el equipo de prevención de riesgos laborales ir adaptándonos a las distintas fases que estamos actualmente viviendo con la desescalada. Muchas gracias. CESBIMAP también tiene diversos aspectos, Francisco Javier. Una de las cosas es cómo funcionamos en CESBIMAP las visitas que puede haber también en un taller, fabricantes de vehículos, recambistas, proveedores. Luego también tendríamos el apartado de trabajadores, etcétera. Pero vamos, ¿cómo gestionamos de momento el punto de vista como taller de experimentación? Bueno, desde ese punto de vista, un poquito nosotros lo que nos hemos ido es acoger al servicio de prevención, que son un poco las pautas que Gloria ha comentado inicialmente, porque no puede ser de otra manera. Y luego, digamos que todo ese tipo de pautas y de recomendaciones hemos tratado de aterrizarlas a la peculiaridad de CESBIMAP, que no es un taller de producción como un taller de la calle, pero que gran parte de las mismas pues son las que Gloria ha mencionado que se han desarrollado para el taller de la calle o las que nosotros utilizamos y que pueden ser aplicables. Es decir, nosotros hemos enfocado un poco todo el tratamiento desde 4 puntos de vista. Uno de lo que son desde el punto de vista organizativo. ¿Y qué podemos decir? Pues bueno, hemos hecho la entrada escalonada a todo el personal del taller de cara a evitar espacios, digamos, un poquito confinados, como puedan ser los vestuarios, a que respetar en la medida de lo posible ese distanciamiento social. Entonces, se hace una entrada escalonada y una salida escalonada del personal para evitar que coincidan muchas personas a la vez en el vestuario. Hemos dotado también de 2 entradas diferentes, una para entrar y otra para salir, pues para evitar todo ese tipo de cruce. Ahora mismo, gran parte del personal de CESBIMAP estamos todavía en situación de teletrabajo y únicamente se ha realizado una incorporación muy paulatina y controlada de aquellos perfiles de CESBIMAP, fundamentalmente personal de producción y de taller, que la realización de teletrabajo es realmente muy complicada. Se les ha informado de todo el protocolo, se ha señalizado toda la empresa y las pautas de actuación. Hemos restringido mucho lo que es la zona de descanso para hacer uso de ella y digamos que desde el punto de vista de medidas organizativas son las generales. Luego se ha enfocado todo lo que son las pautas higiénicas, es decir, como acaba de comentar Javier, todo el tema de distribución de geles hidroalcohólicos en los diferentes puntos y zonas de uso común. Se ha dotado a la zona de recepción de CESBIMAP, donde llega la paquetería o el personal, de unas mamparas de separación. Se ha dotado de guantes de nitrilo desechables a todo el personal. Mascarillas FFP2 ya se venían utilizando, son mascarillas y equipos habituales en un taller de reparación para diferentes cometidos, y ahora lo que se ha hecho es incidir un poco más en el uso de estos equipos, no solo para los cometidos tradicionales, sino pues bueno, para la hora de manipular, por ejemplo, un vehículo que es un espacio confinado, o a la hora de si tienes que hacer algún tipo de trabajo y a lo mejor no puedes mantener esa distancia social. También se ha dotado de mascarillas quirúrgicas a todos los empleados, no para, de momento, se utilicen en el día a día, porque lo que hemos hecho es, como la mayor parte del personal está teletrabajando, digamos que el distanciamiento social en la persona que esporádicamente o de forma presencial sube al centro, pues se cumple y se cumple con creces.
Las salas de reuniones también hemos limitado el aforo para el día que nos vayamos incorporando, y digamos que un poquito son las pautas higiénicas. Y luego medidas de protección, pues ya hemos comentado todo el tema de uso de guantes, de mascarillas, ¿eh? Y ya por último, lo comentaba Gloria, el tema de coordinación de actividades empresariales, es decir, eso de la mano de los servicios de prevención de MAFRE. Se ha informado a todas las contratas que habitualmente prestan servicios dentro de lo que es CESBIMAP, para informarles cómo está actuando CESBIMAP de cara al COVID, y digamos un poquito qué pedimos a ese tipo de proveedores de cara a que nos informen con antelación y de cara a qué pautas y normas de actuación cumplir cuando accedan a CESBIMAP a realizar cualquier tipo de cometido. Vale. Desde ese punto de vista, pues la paquetería o el tema de recibir recambio, pues se ha habilitado unas zonas especiales para, digamos, un poquito hacer la entrega, y con un tratamiento especial entre la persona de CESBIMAP que le recibe y el proveedor que lo pueda traer. Y a nivel general, digamos, son las pautas globales y que pueden ser fácilmente aplicables, o deberían de ser, en la mayoría de la actividad del taller. Se ha hecho antes de la incorporación una limpieza especial de refuerzo, y luego también se ha reforzado el tema de la limpieza en el cambio de turnos de personal, en el tema de vestuarios o en el tema de zonas donde se manipulan con más frecuencia, es decir, pues, pomos de puerta, barandillas de escaleras, zonas de aseos, zonas de uso común, y más o menos es un poquito como en CESBIMAP lo estamos enfocando. Tampoco tenemos claro hasta cuándo se emplearán estas normas. Claro, de momento son medio plazo. Esto dependerá un poquito de cómo vaya evolucionando todo el tema de COVID y de qué pautas vaya marcando el gobierno de cara a actuación. Recientemente, yo creo que de ayer, se recomienda ya también el uso de la mascarilla quirúrgica incluso en la calle, siempre y cuando no puedas garantizar los 2 metros de separación, que hasta ahora pues no se había comentado. Es decir, es una cosa que está, digamos, un poco en continua evolución y hay que estar atento a lo que puede tocar. Pero bueno, de momento va a ir para, digamos, un medio plazo, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Desde tu punto de vista, Gloria, como parte del servicio de prevención, se ha comentado, o hemos leído en los medios, si establece la figura de responsable de COVID. O sea, ¿creéis que los concesionarios y talleres necesitarán incorporar esta figura, responsable en COVID-19? A ver, las empresas certificadoras del sello espacio COVID-19 lo exigen como una figura para poder dar el sello, poder acreditar a la empresa. Nosotros como MAFRE no lo entendemos tanto como obligatorio bueno, es obligatorio para las empresas certificadoras, pero nosotros lo relacionamos con la prevención de riesgos. Al final nosotros somos el servicio de prevención, y independientemente de que sea necesario o no para poder certificarte como un espacio COVID, entendemos que sí que debe de haber un responsable COVID en las empresas, pero que lo puede asumir la figura del responsable de prevención que ya deberían o que ya debemos de tener todas. La ley de prevención te obliga, y así lo marca, el principio es integrar la prevención a todos los niveles de la empresa. En estos momentos es principal y primordial hacerlo. Es decir, desde la dirección, mandos intermedios hasta empleados, tiene que integrarse la prevención. Para integrar la prevención necesitamos tener una evaluación, en este caso un protocolo de actuación frente al COVID, que no se debe de marcar como una situación puntual y aparte de la prevención, sino que se debe de integrar dentro de todo el sistema de gestión de la empresa. Y para ello, tú comentabas antes, Teresa, y también Francisco Javier, que cada día van cambiando las actuaciones y los criterios que nos están dando para el COVID. Ayer salió el tema de las mascarillas, hace unas semanas salieron las indicaciones pues, para locales, etcétera. Vamos cambiando y nos tenemos que adaptar. Entonces, este responsable en COVID que nosotros entendemos tendría que ser la persona que hiciera el seguimiento de esta implantación de las medidas. Yo comentaba al principio de la charla que somos 11.000 empleados, 39 empresas, muchísimos centros de trabajo y muchísimas actividades. Nosotros tenemos un responsable de prevención en cada centro de trabajo. Ese responsable de prevención nosotros entendemos que es nuestro responsable COVID, que es el que tiene que vigilar
que se cumplan esas medidas que yo inicié y que Francisco Javier ha comentado, las líneas de trabajo, es decir, tienen que vigilar que se mantiene la seguridad con las personas, que se llevan a cabo los controles operacionales y se mantienen las distancias de seguridad, que se llevan a cabo esas limpiezas periódicas y que se están haciendo conforme se ha indicado en ese protocolo, que se están utilizando los equipos de protección individual, que se informa y se forman los empleados, es decir, que ese protocolo de reincorporación alguien tiene que hacer ese seguimiento y ponerse en marcha, tiene que traducir o informar tanto a la dirección como al servicio de prevención en colaboración. Entonces, para nosotros, como servicio de prevención de MACE, sí entendemos que tiene que existir un responsable COVID. Ese responsable COVID, en nuestro caso, recae sobre las figuras del responsable de prevención y va ayudado del servicio de prevención mancomunado. En talleres o empresas que no tengan servicio de prevención propio, seguramente tengan un interlocutor de prevención que trabaje con su servicio de prevención ajeno. Esa sería la figura que tendría que asumirlo. ¿Por qué? Pues porque tiene conocimientos en prevención, no lo tenemos que desligar. Sí que es cierto que las empresas que certifican exigen una formación que las dan ellas a sus responsables de prevención COVID, pero ya la persona que tiene, entre comillas, una formación en prevención podría asumirlo. Nosotros y que no estamos, o sea, no decimos que sea obligatorio, pero sí que es necesario para la certificación la empresa que lo quiera hacer. Y para nosotros entendemos que es muy recomendable que las empresas, bien certificadas o no, sí que tengan una figura que se haga cargo de ese seguimiento de ese protocolo, porque las medidas van cambiando, ahora son unas, dentro de una semana serán otras. Desde que empezamos nosotros en marzo a establecer protocolos, en abril el de reincorporación, lo hemos tenido que cambiar continuamente, ir adaptándolo, hacer versiones y adaptar las medidas, y sobre todo hay que ver la efectividad de las mismas. Es decir, nosotros hemos propuesto una serie de medidas y estamos comenzando a trabajar. A lo mejor esas medidas no son eficaces y hay que adaptarlas, o sí son y hay que implementar algunas más. Entonces, esas serían las funciones de ese responsable y nosotros entendemos que sí es necesario, pero no tanto por certificación para las empresas que lo quieran hacer, sino para hacer ese seguimiento y que ayude al servicio de prevención y a la dirección de la empresa, y sobre todo por la integración de la prevención en lo que es a todos los niveles de la empresa, que es lo que marca la ley de prevención. No debemos hacer el COVID como una actuación puntual, sino que tiene que ser continua y hacer un seguimiento. Muchas gracias. Por parte de los talleres, Javier, ¿habéis previsto una nueva organización en ellos, en los talleres distinguidos, en los talleres en general? O sea, ¿hay que reacondicionar distintas zonas para establecer las medidas preceptivas de seguridad, de señalética, de presencialidad? Más que acondicionar los talleres, yo creo que tenemos que acostumbrarnos todos es a trabajar con unos protocolos un poco más nuevos y mucho más actualizados. Y cada vez tendrá que primar bastante más la cita previa, no ir al taller a llevar el coche pues en cualquier momento, sino que nos tenemos que acostumbrar a hacer la cita previa. Tendremos que ver cómo evoluciona todos los servicios que se están creando ahora de recogida y entrega de vehículos en domicilios. Yo creo que todavía es pronto, no es tanto el adaptar un taller a la nueva situación COVID. Habrá que guardar distancias de seguridad, habrá que respetar unas distancias mínimas de mesas. En lugar a lo mejor de tener 3 mesas tengo que tener 2 o tengo que tener espacios más pequeños, pero más que cambiar toda la estructura del taller, que eso sería muy complicado y muchas veces serían inversiones de dinero bastante importantes, lo que tenemos que acostumbrarnos todos es a distintos procesos en lo que son las entregas y las recepciones de los vehículos, que lo que nos irán es compaginando la seguridad de que no haya aglomeraciones en el taller, pero a la vez tenemos que buscar también la máxima efectividad. Entonces, yo creo que no es una función de que haya que cambiar el taller de arriba abajo, eso es prácticamente imposible, sino que ahora, poco a poco, según nos vayamos adaptando todos a la nueva realidad, veamos también un poco la evolución de todo lo que ha ocurrido. Estamos empezando a hacer una desescalada, estamos empezando a perder nosotros mismos todos un poco los miedos y estamos ahora mismo en la época en la que todos guardamos las distancias de seguridad y llevamos todo un poco más allá incluso de las recomendaciones, que es bueno porque estamos consiguiendo sujetar todo de una forma bastante rápida. Pero más que cambiar dimensiones, yo creo que nos tenemos que adaptar a nuevos modelos de taller. Y van a surgir nuevos modelos de taller donde va a primar la recogida en domicilios, donde va a primar las citas previas. Veremos qué ocurre también con el tema del vehículo de sustitución. Habrá que cambiar ciertos procesos internos en taller, pero de ahí a decir, vamos a cambiar todos los talleres de arriba abajo, vamos a cambiar todo el tipo de servicio que se está prestando,
Creo que todavía es muy pronto. ¿Cambiará el modelo de taller? Posiblemente. Seguramente cambia hacia unos modelos mucho más organizados, mucho más efectivos, que incluso a los talleres muchas veces les va a venir bien porque van a poder hacer una reorganización y buscar una efectividad que hasta ahora no tenían. Tendrá que haber recogidas y entregas, tendrá que haber mejores planificaciones, etc. Entonces, trabajaremos en esa línea, en reorganizar, ver procesos, ver procedimientos, siempre respetando las medidas de seguridad y primando la seguridad y el mínimo contacto posible entre personas, pero yo creo que no es un tema de cambiar los talleres de arriba abajo, sino de readaptar los talleres que ya tenemos a la nueva situación. Y también comunicárselo a los colegios. Es decir, a nivel como cliente, a mí hay determinados establecimientos que me miden la temperatura, aunque no sea influyente. No sé si puedo ir a dejar el coche o a la ITV con el niño detrás o no. O sea, quiero decir, hay una cierta desinformación y como clientes tampoco sabemos tampoco cómo actuar. Ahora mismo la verdad es verdad que hay una desinformación, sobre todo porque están cambiando continuamente. Tenemos territorios en los que están ahora mismo en fase 0, como son Madrid y Barcelona, y ahí la gestión es diferente a territorios que están en fase 1, en los que existe una mayor libertad de movimientos, ya no está tan restringido el movimiento y en teoría ya se pueden empezar a llevar los vehículos. Pero sí que es verdad que hemos notado que la gente se comporta distinto estando en fase 0 que estando en fase 1. Pero yo creo que esto será un poco la inercia de los días. Y cuando estemos todos en fase 2, estaremos todos ya normalizados. Cuando esto volvamos a la nueva normalidad, será cuestión de ir recuperando poco a poco el ritmo. Yo creo que todos nos estamos acostumbrando a pedir cita. Cada vez era más común en los concesionarios oficiales, por ejemplo, normalmente no te suelen atender si no vas con cita previa. Entonces yo creo que todos iremos un poquito hacia ese sistema, iremos a cita previa para entregar el vehículo, para recoger, no buscaremos nunca aglomeraciones y al final lo que haremos será normalizar algo que ya estaba que era bastante habitual en concesiones oficiales o en grandes talleres, normalizarlo a otros talleres más pequeños que tendrá que adaptar. Surgirán servicios nuevos, aquí todos evolucionamos y todos cambiamos. Hasta ahora el tema de recoger los vehículos era secundario, cada vez está cogiendo un poco más de presencia, sobre todo al principio que la gente tiene todavía un poco miedo a moverse. Y sobre todo lo que tú decías, hasta ahora no teníamos claro si podíamos ir a llevar el coche al taller o no teníamos, o no podíamos llevar el coche al taller. Entonces, todo eso lo iremos normalizando según avance toda esta situación. Estamos todavía, la FE en Madrid, por ejemplo, estamos en fase 0,05. Podemos llevar el coche, no podemos llevar el coche, es que la normativa tampoco nos lo ha dejado claro. Entonces tenemos que ir adaptando en función de lo que nos vayan marcando. Muchas gracias, Javier. Y según lo que ha comentado Ángel, ¿cómo generamos confianza en los clientes? Pues hablaba Javier de los coches de sustitución, no sabes quién lo ha tocado, cómo está, etcétera. O si un empleado, por ejemplo, en Mafre te cuidamos con el servicio que establece para llevarte tu coche a la ITV, recogerte tu coche también. ¿Cómo generamos confianza en el cliente interno? ¿Cómo estará ese coche? Pues inicialmente Sí. Extremando en todo momento las medidas de higiene. Siempre usamos guantes, siempre hay que usar mascarillas, hay que proteger las partes del vehículo con plástico, es decir, pero si nos damos cuenta, muchas de estas cosas ya se estaban haciendo, es decir, al final lo que estábamos protegiendo, no antes los coches todo el mundo protege el asiento con un plástico cuando entras al taller, te protegen el volante y ahora lo que añadimos son las recomendaciones que nos hacen desde prevención. El uso de mascarillas, se hace una pequeña desinfección del vehículo, pero no lo hacemos solamente de cara al cliente. Pensemos que el cliente tiene que recoger su vehículo, pero que le estamos enviando a alguien que tiene que trabajar, que tiene que estar en el día a día y que tenemos que primero guardar las precauciones para esta persona, para que esta persona no se enferme y tenga que estar en casa 15 días y empezamos a parar producciones. Entonces, veámoslo no solamente desde la parte del cliente, sino veámoslo que la parte de seguridad tiene que ser siempre
a nivel cliente, a nivel proveedor, a nivel mecánico, a nivel chapista, no solamente. Entonces, ahí lo que se les indica es que, por favor, extremen las medidas de limpieza, el uso de mascarillas, el uso de guantes, la protección de las partes del coche que vayamos a tocar, una limpieza del vehículo con algún producto autorizado que lo tengamos como reconocido como virucida, y esas son las recomendaciones que nosotros estamos haciendo. Intentar extremar las medidas de higiene que a día de hoy son las que tenemos para combatir y evitar el contagio. Respecto a los viricidas, que ha hablado Ángel de ellos, Gloria, ¿Prevención de Riesgos Laborales ha estudiado los viricidas que ha recomendado el Ministerio? Disculpar, que es que tenía el micrófono apagado. Sí, nosotros nada más empezar, bueno, previo a la fase de reincorporación, cuando estuvimos analizando, para nosotros era muy complicado porque comenté al principio, con todos los sectores que tenemos hemos tenido que ir adaptando medidas a ellos concretas y específicas. Entonces, para el tema de los productos que nosotros utilizábamos para desinfección, bien de centros de trabajo, luego bien de vehículos, lo primero que hicimos, establecimos, bueno, antes de elaborar el protocolo, hicimos un estudio y un análisis de todos esos productos químicos. El primer criterio que elegimos o que seleccionamos para poder validarlos fue que estuvieran incluidos en el listado del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad tiene recogido una serie de productos cuyos componentes o composición son válidos frente al COVID. Ese fue nuestro primer criterio, coger productos que estuvieran en el listado de Sanidad. Una vez porque además el Ministerio de Sanidad, los productos que autoriza y ha validado y ha registrado, cumplen con la norma UNE 14776, que respecta a virucidas. Como muchos de los productos que había en el mercado y que también se estaban utilizando, pudiera ser que no estuvieran todavía recogidos en ese listado de sanidad, lo que hicimos es ir más allá y analizar todas las fichas de datos de seguridad de esos productos, para verificar que su composición, sus componentes activos principalmente, eran los que marcaba sanidad frente al COVID, en qué proporción estaban y si eran efectivos y si cumplían con la norma UNE 14776. Ese fue nuestro segundo criterio, es decir, Ministerio de Sanidad, y como Ministerio de Sanidad no recoge todo, dejaba fuera algunos porque todavía no se habían podido incluir en el listado, y porque también hubo una época en la que no había tampoco suficientes desinfectantes en mercado que estuvieran autorizados. Hicimos la segunda fase de poder revisar todos los productos químicos que teníamos con sus fichas de datos de seguridad y ver sobre todo la composición de los mismos, es decir, que tuvieran sustancias activas indicadas por el Ministerio de Sanidad, por la OMS, por la EPA americana, y que pudieran actuar frente al COVID. Y eso es lo que hemos hecho nosotros en cuanto a MAPRE, en cuanto a los centros de trabajo, tanto para las limpiezas de superficies como limpiezas de vehículos, etcétera. Y además, como llevamos diciendo desde el principio, nosotros no nos quedamos solo con nuestros empleados, sí que nos importa la seguridad y la salud de los empleados, es lo primordial y es nuestro pilar, pero también vamos a más con nuestros clientes, nuestros proveedores, etcétera. Para los centros de servicios del automóvil, que es responsable, ahora mismo tenemos aquí a Ángel que los coordina, lo que hemos hecho con todos los talleres que colaboran con los centros de servicios del automóvil es analizarles todas sus fichas de datos de seguridad para ver que los compuestos o los productos que están utilizando o bien están autorizados por sanidad, y si no, están dados o cumplen la norma UNE y tienen unos componentes activos eficientes y eficaces frente al COVID. Y lo hemos trasladado a ellos para que todos podamos dar o garantizar esa eficacia y efectividad frente al COVID en los productos que estamos utilizando. Y por último, también como criterio, lo que hemos cogido, y no es lo último, es lo último, pero no es lo menos importante, es que los productos que nosotros ya confirmamos que podían cumplir esos requisitos, que fueran los menos tóxicos, es decir, los menos tóxicos y los más fáciles para usar para el empleado. Lo que nosotros queremos es garantizar la seguridad y la salud, y para nosotros es muy importante que puedan actuar como desinfectantes frente al COVID, porque no todos lo hacen y hay muchísima información ahora a día de hoy que puede confundir. Tenemos el Ministerio de Sanidad, y si no están en el Ministerio de Sanidad hay que revisar las fichas de datos de seguridad, y luego de los que tengamos hay que ver cuáles son menos tóxicos para evitar que el empleado o un tercero o un cliente, nuestro proveedor, esté expuesto a ese químico.
Y eso es lo que nosotros hemos hecho en cuanto al listado de virucidas. Tenemos una base de datos de los productos químicos que utiliza MAPFRE y que están o bien en sanidad o bien cumplen con la norma UNE y las otras indicaciones que marcan otros los demás organismos competentes. No se oye, Teresa. No se oye. Gracias, disculpad. Hemos puesto un link al listado de virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad por si alguien quiere echarle un vistazo. Recomendamos, como dice Gloria, que lo haga asiduamente porque se van incorporando según se van estudiando. Y vamos a dar paso ya con las horas que son. Tenemos más de 200 asistentes. Vamos a dar paso a las preguntas y para ello quiero presentar a nuestro compañero de CESBIMAP, periodista Ángel Aparicio. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Para que por favor efectúes las preguntas y si hay una persona a la que se la han dirigido bien y si no, pues sentíos libres de contestar en la medida que queráis. Gracias. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Sí que teníamos idea o pensábamos que podía salir una pregunta relacionada con las máquinas de ozono y evidentemente hay varias preguntas al respecto con, bueno, sucesivas preguntas. Entonces, si os parece, podemos comenzar con la pregunta va dirigida para Gloria y para Javier Cobos. Si Ángel o Francisco Javier entienden que pueden aportar alguna otra información al respecto, perfectamente pueden aportarlo. Y la consulta simplemente es que, pues eso, que actualmente, como hemos visto en los medios de comunicación, hay talleres que están utilizando un sistema de limpieza por ozono. Y entonces, una de las preguntas es si es un sistema realmente eficaz y si para utilizarlo es preciso utilizar medios de protección específicos. Entonces, si te parece, Gloria, contestas tú primero y luego Javier Cobos. Y si alguno quiere aportar algo más al respecto, perfecto. Vale, nosotros como Servicio de Prevención de MAPFRE y como empresa, ahora mismo el ozono no está autorizado ni está validado por el Ministerio de Sanidad como efectivo frente al COVID, pero sí que es un potente desinfectante virucida que se puede utilizar como complemento. Nosotros recomendamos como servicio de prevención y como MAPFRE hacer una limpieza por arrastre o directa de la superficie con un producto desinfectante autorizado por sanidad y poder complementarlo con ozono para poder llegar a las partes que con un producto de arrastre no llegáramos, pero siempre teniendo en cuenta que ahora mismo no es efectivo 100% y que se tiene que complementar con otro desinfectante. Luego comentabais el tema de los equipos de protección a utilizar frente al ozono. A ver, para poder utilizar el ozono, al igual que cualquier otro producto químico, nosotros en MAPFRE hemos establecido un procedimiento de trabajo. Ese procedimiento de trabajo, y lo comentaba al principio, información para los empleados. Hay que ver el producto químico que utilizamos, qué peligros o qué efectos puede tener, cómo se tiene que utilizar, si se requiere algún equipo de protección individual frente a ese producto químico y luego para el ozono, en este caso, cómo se va a manipular, si se va a dejar en el vehículo y te vas a alejar de él y no vas a tener ningún contacto más o no. Cada empresa tiene que establecer su sistema de limpieza y en base a eso establecer un protocolo o un procedimiento de trabajo donde se le indique, se le informa al empleado todo lo que tiene que realizar y utilizar. Es un oxidante fuerte, muy irritante, con lo cual pues tenemos que tener precaución a la hora de poder utilizarlo. Entonces, no se puede dar pautas generales, sino que en función de la desinfección que cada empresa haya elegido para realizar de sus vehículos, tiene que hacer un protocolo adaptado, que es lo que nosotros hemos hecho en MAPFRE y es lo que nosotros con nuestros talleres colaboradores y en ayuda siempre de los mismos y por garantizar la protección tanto de los nuestros como de los nuestros terceros, es lo que estamos haciendo con todos ellos. Un protocolo basado en un desinfectante y en equipo de ozono, pero vuelvo a repetir, el ozono no garantiza 100% la efectividad frente al COVID, por eso necesita otro complemento o primero un desinfectante autorizado. No sé si respondo a la pregunta, quien haya podido... Si quiere añadir Javier Cobos algo más. El ozono no es algo que haya surgido ahora, es algo que se utiliza hace ya bastante tiempo en talleres y está demostrado que es un virucida bastante
bastante potente y se utiliza sobre todo para limpieza de conductos de aire acondicionado, desinfección de bacterias en los sistemas de conducción de aire acondicionado de la calefacción. Nosotros en la parte de recomendaciones que estamos haciendo o estamos recomendando a los talleres, lo que hemos trasladado es el protocolo que hemos marcado para nuestros propios talleres y nuestros centros de servicio. Todavía no tenemos constancia o no tenemos las respuestas claras de si el ozono será eficaz o no contra el COVID. Eso llegará con el tiempo, pero lo que hacemos es complementar. Es decir, sabemos que ni el ozono por sí solo es eficaz al 100%, ni una limpieza manual por sí sola tampoco es eficaz. Entonces, en nuestras recomendaciones y sobre todo en lo que hemos implantado nosotros a nivel interno, nuestros centros de servicio y nuestros talleres propios, ahí lo que hemos hecho es, como ha dicho Gloria, compatibilizar dos limpiezas. Intentar minimizar al máximo posible los riesgos de contagio que pudiéramos tener en el traslado y en el traspaso de los vehículos. Lo que sí que es verdad, y ahora ya que Ángel, por ejemplo, seguramente nos va a ayudar, lo que nos está suponiendo, por ejemplo, es un rediseño de los procesos del centro de servicio en lo que es la parte de recepción y de entrega de los vehículos. Y ahí Ángel ahora seguramente que nos puede ampliar algo de información. Sí, buenos días. Evidentemente, ante toda esta situación ha habido que adaptar o readaptar un poquito el proceso de atención al cliente. Entonces, bueno, lo fundamental siempre inicial es guiar al cliente de lo que se le va a realizar en el vehículo, manteniendo la distancia social, que es el punto fundamental de todo esto. Y inicialmente, pues siempre vamos a pautar la desinfección con el producto de arrastre, como decía Gloria, y de alguna manera luego se reforzará con los equipos de ozono. Todo esto se hará previamente ante cualquier manipulación o intervención en el propio vehículo para la seguridad de nuestros empleados, colaboradores y clientes. Igualmente, a la entrega del vehículo se procederá a una desinfección para poder entregar todos los vehículos garantizados como que están desinfectados. Por la parte un poquito de CESBIMAD y ya por cerrar el tema del ozono, como decía Javier, los equipos de ozono no son nada nuevos en el taller, es un tipo de equipo un poco peculiar que lleva ya bastante tiempo presente en el taller, fundamentalmente para tratamientos de odorización, limpieza de tapicerías, sistemas de aire acondicionado. Tiene propiedades bactericidas y fungicidas reconocidas y ahora mismo en CESBIMAD estamos probando este tipo de equipos desde este cariz de ver qué efectividad, y no qué efectividad porque es complicado de analizar si hay o no hay, pero sí sobre todo con las pautas de uso, las normas, las precauciones, los tiempos y de cara a poner nuestro granito de arena e informar al sector un poco de cómo utilizarlos y cuándo. Ángel, tienes el audio cortado. Te escuchamos, Ángel. Buena anotación. Gracias. Sobre el particular que nos ocupa en este momento, sobre las máquinas de ozono, sí que hacemos una última pregunta al respecto, que tiene que ver un poquito más con las sensaciones y con lo emotivo, con lo que siente el cliente, y sí que nos consultan, quizás esta consulta puede ir un poquito más para Javier y para Ángel, que están más cerca del cliente, que si el empleo de las máquinas de ozono contribuye a que el cliente tenga una sensación de mayor tranquilidad y de mayor confianza con el taller. Simplemente hablamos, ya digo, desde el punto de vista un poquito emotivo. La experiencia que hemos tenido en estos primeros días de desconfinamiento, en el que cada vez estamos recuperando más la normalidad, es que los primeros días, por ejemplo, lo que nos indicaban los clientes es que ellos no querían desplazarse al taller. Pues es verdad que durante estos primeros días lo que nos ha primado era el ir a recoger los vehículos a la oficina de clientes, y lo que ha primado sobre todo es los servicios, los EPIs, el guardar la distancia, las mascarillas, los guantes, las protecciones del vehículo. Ahora que estamos empezando a implantar y que estamos empezando a entregar los primeros vehículos, lo que notamos es que la gente no te lo pide, pero lo agradece. Es decir, no se está convirtiendo en una exigencia. Yo creo que la máquina de ozono o la limpieza de ozono ha sido un tema bastante interno nuestro, ¿no? En cuanto a talleres, que si lo tenemos que utilizar, si no lo tenemos que utilizar, es eficaz, no es eficaz.
pero yo creo que todavía a los clientes no les ha llegado el tema de si ozono sí, ozono no. El cliente lo que pide es que se le devuelva el vehículo limpio, mientras más limpio mejor, y sobre todo que no haya un riesgo, que intentemos minimizar el riesgo de contagio. Yo no creo que sea tanto el tengo que limpiarlo, no tengo que limpiarlo con ozono, al final es un tema que hay gente que lo está haciendo, hay gente que no, hay marcas de vehículos oficiales que lo están recomendando, otras que no. Es decir, como todavía tampoco tenemos certeza científica al 100% de si es eficaz, si no, y como al final de verdad que tiene que ser un mix de limpieza y un mix de seguridad, no nos están demandando tanto el que limpiemos el vehículo, no lo limpiemos con ozono, pero lo que sí nos demandan sobre todo es que los vehículos entreguemos limpios y que tenga algo de seguridad el cliente, ¿vale? Más que el ozono como tal, no me tienes que hacer un tratamiento de ozono, no hemos recibido esas exigencias, pero sí que estamos esmerando y cuidando muchísimo que los vehículos se entreguen con sensación y con limpieza probada. No es un tema de ozono sí, ozono no. Hay que ser consciente de que hay que entregar el vehículo limpio. ¿Vale? Cada uno tendrá su método y cada taller, cada colectivo, cada uno está yendo hacia unos protocolos distintos. No hay un protocolo unificado, ni creo que lo haya para todo el mundo del taller. Como reseña lo que comentaba Javier, que los clientes que hemos entregado estos primeros vehículos, pues bueno, estamos empezando a reiniciar la actividad, han agradecido la aplicación de este sistema porque, bueno, la ozonización cambia un poco, sobre todo el olor, la percepción al entrar en el vehículo es diferente, sobre todo en coches de fumadores o coches más antiguos que tienen ya un tipo de olor específico. La limpieza con ozono, la desinfección con ozono da una percepción de limpieza a detergente o otro tipo de ambiente al entrar al vehículo, y eso lo están agradeciendo. Como refuerzo, de alguna manera, a garantizar que se le está realizando una desinfección sobre su vehículo. Ángel, ¿puedo hacer una matización porque seguramente les pueda servir de ayuda a los compañeros que están escuchando? Por ejemplo, esta medida que nosotros hemos implantado de limpieza y desinfección de vehículos, sobre todo la desinfección, que a lo mejor nos ha comentado hasta ahora que ha salido en la pregunta, es un descenso de nuestro protocolo de reincorporación. Hablábamos que teníamos como 4 o 5 líneas de trabajo. Francisco Javier Alfonso Peña ya había comentado cómo habían traducido, cómo habían descendido eso a CESBIMAP. Pues el tema de la limpieza y desinfección, sobre todo desinfección de vehículos, una cosa que desde MAPFRE se indicaba para el tratamiento de vehículos, tanto para MAPFRE Automoción como para CESBIMAP, como para los centros de servicios del automóvil. Una de las medidas, pues que entiendo que también todos los talleres que nos estén escuchando, pues están pensando en cómo hacerlo. Y lo que tienen que hacer es pues elegir el método que ellos crean más oportuno, pero siempre con un producto que garantice la desinfección y luego como complemento todo lo que más quieran, y que lo elaboren y lo dejen por escrito e informen a sus empleados de cómo hacerlo, de empleados a terceros o cómo decidan hacerlo. Pero esta medida es un descenso de nuestro protocolo de reincorporación que iniciamos webinar hablando de los protocolos de reincorporación. Muy bien, abundando en los procedimientos de los centros de servicio, Ángel, sí que nos consultan porque les gustaría que insistieras un poquito en el procedimiento o en el protocolo que existe dentro de los, como hemos dicho, de los centros de servicio para la recogida de vehículos dañados y para su entrega luego una vez reparados. Siempre ante cualquier recogida, siempre lo que inicialmente vamos a hacer es, como comentábamos, trabajar con una cita previa para poder tener una planificación exacta de lo que es el centro de trabajo y poder ofrecer una atención óptima y segura a todos los clientes que podamos atender. Aconsejaremos que sea siempre puntual a esa hora, que en la medida posible puedan acudir solos a la cita. Se les aconsejará el uso de mascarilla, incluso si no dispone de ella se les podrá facilitar una mascarilla higiénica. Y les informamos antes de que puedan acudir, todo esto previo a la recepción, que si tienen síntomas o tal que no comuniquen y que no acuda al centro. Previo a la recepción, como decía, pues que deje el vehículo lo más vacío posible, por decirlo así, para poder tener certeza de que vamos a manipular en el interior menos posible. Y lo fundamental siempre es el empleado va a tener que guiar a nuestro cliente en todo momento de los procesos que se van a realizar en la recepción. Si tenemos que entrar al vehículo a manipular cualquier cosa, pues previamente se realizará una limpieza de arrastre, como decíamos, con el producto virucida.
y todo esto lo reforzaremos con la protección de asiento, con las fundas desechables, fundas cubrevolantes, palanca de cambio, freno de mano. Es decir, todo esto se impondrá en el vehículo. Y cualquier elemento que tengamos que intercambiar con nuestro cliente siempre se deberá depositar en una bandeja, no se hará mano a mano, para poder igualmente desinfectarlo con el producto virucida. Lo fundamental en todo esto, el manipular cualquier cosa del vehículo, es realizar la limpieza en las zonas de mayor manipulación del vehículo. Volante, manillas, tiradores, retrovisores, palanca de cambios, y todo esto, como comentamos en el punto anterior, se ha establecido un protocolo de limpieza y buenas prácticas ante esto interno para limpiar con el producto que se designe virucida todas estas zonas de manipulación. Y previo todo esto, pues igualmente se aplicaría la ozonización y luego ya pasaría al proveedor, al taller, para que pudiera acometer los trabajos a realizar. Muy bien, gracias. Otra preocupación que llega a través de varias preguntas es lo que ocupa respecto al certificado COVID, el certificado que dice que eres free COVID o COVID free. Entonces, yo no sé cuál es vuestra opinión al respecto. Nosotros hace poquito tuvimos un webinar en el que hablamos precisamente del certificado de Faconauto. No sé cuál es vuestra impresión y qué sensación transmite al cliente. La pregunta es una pregunta abierta porque no nos la dirigen para nadie. Quizás para la gente que está más cerca del cliente sea más fácil contestarla. A ver, me atrevo yo con ella. Yo creo que también es una certificación muy nueva, y nosotros, por ejemplo, en la base de datos ahora mismo no tenemos aún recogida quién es COVID free y quién no es COVID free. Entonces, tener en cuenta que es una certificación muy nueva, tendríamos que llevarla a sistemas, tendríamos que ser capaces de valorarla, si es, si no. Entonces, en el principio, yo creo que hoy en día una concesión grande que siga los procesos que le ha marcado su Transición de Riesgos Laborales, que siga todo el tema de precaución, lo que va a hacer el COVID Free es certificar un poco esa parte. Pero yo ahora mismo desconozco ni qué volumen de talleres COVID Free tenemos a nivel nacional, qué volumen de implantación de esa certificación tenemos. Luego, a nosotros a nivel interno, y esto con la ayuda de Cervimap, y que me apoye o que me rebata Francisco Javier, el tema hay que ver también es cómo se llega a ese proceso de certificación. Es decir, eso es una certificación que se va a hacer ahora, se va a mantener en el tiempo, hay que revisarla. Si es una certificación que voy a pasar ahora, pero no voy a volver a pasar en 2 años, 3 años, pues, tendremos que ver un poco también cómo es esa certificación, cómo se está haciendo, cómo se va a mantener, qué protocolo vamos a mantener, para ver si nosotros en sistemas la llevamos como un valor añadido más del taller o la tenemos que dejar un poco en suspenso hasta que esto se produzca. Y nosotros ahora mismo no tenemos conocimiento de cuántos talleres de los que tenemos en base de datos tienen o no tienen una certificación COVID free. Los que nos lo comuniquen, pues lo tendremos en cuenta, siempre y cuando pues eso analicemos junto con CESBI qué es, cómo se consigue, qué medimos y qué no medimos, y vemos un poco internamente cómo nos puede afectar o no afectar en el trato con el cliente. Sí. Desde el punto de vista de CESBIMAP a ese respecto, estamos un poquito viendo cómo está evolucionando el mercado desde el punto de vista de este tipo de certificaciones. Juntamente con los equipos de ozonización, yo creo que son los 2 temas que quizás el taller más vueltas le esté dando o más seriamente un poquito se lo esté planteando, y digamos que un poco como dice Javier, pues veremos a ver de la mano unos de otros cómo lo podemos aterrizar o no. De lo que desde CESBIMAP conocemos a este respecto, todo lo que sea generar confianza en el cliente, yo creo que es siempre positivo. Indudablemente esto es un tema fundamentalmente de confianza, entre otras cosas,
y digamos que la certificación a grandes líneas, o por lo menos la que más, de las que más transparente cuentan un poco la forma de proceder, viene a reforzar desde mi punto de vista un poco las pautas que Gloria ha ido marcando. Es decir, lo que tiene que existir es un protocolo de actuación con el tema de COVID, nombrar en el taller o en el concesionario un responsable COVID que tiene que estar formado y pasar un examen con relación a ese tipo de protocolo. Desde el punto de vista de gerencia suele ser firmar una declaración responsable y a continuación, pues con todo eso, poner en marcha el protocolo y ser capaces, en cierta medida, de demostrar ante la entidad certificadora, en este caso, o que te otorgue el sello, de que, digamos, has asimilado todo este tipo de nuevos comportamientos dentro de lo que es tu operativa habitual. Por ahí, a grosso modo, es un poco lo que vemos que hay detrás o como respaldo a este tipo de sello o de márchamo, que lógicamente yo creo que tiene una vigencia en el tiempo. En algunos casos creo que se apunta a 6 meses y en cierto modo también es razonable. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, este es un tema que está en continua evolución y no podemos decir que lo que valga ahora valga para año o para 2 años. Es un tema que hay que estar encima de ello. Pero todo lo que sea aportar confianza y aportar confianza al cliente, yo creo que es positivo siempre. Y desde el punto de vista de prevención, añadir que tengamos certificación o no, lo que hay que hacer es llevar a cabo todas las medidas que se han propuesto y hacer seguimiento de las mismas, porque al final lo que es la certificación te basa eso, en que te revisa todo lo que has hecho para ver si está bien o hay que mejorarlo, y realmente se trata de poder hacerlo, tengamos certificado o no, igual que cuando pasamos una auditoría interna o una auditoría reglamentaria, lo que tenemos que hacer es trabajar por la seguridad y la salud de todos nuestros empleados, clientes, proveedores, colaboradores. Entonces, al final es seguir el protocolo, y si nos queremos certificar será muy fácil porque habrás seguido todos los pasos que tienes marcado y habrás actuado para corregir o para mejorar o para implementar medidas nuevas porque se han creado nuevos riesgos o nuevas directrices que te están marcando desde los organismos. Entonces, tengamos certificado o no, hay que seguir las medidas. Si lo tenemos, será más fácil siguiendo este protocolo, y la figura del responsable COVID que hablábamos antes puede recaer en la figura del responsable de prevención, que muchos centros ya tendrán, o incluso con el asesoramiento del servicio de prevención. Y si no hay certificado, pues que la empresa por lo menos pueda demostrar visualmente e informar a sus clientes de lo que está haciendo, si está realizando desinfección de vehículos, si está realizando otras medidas que sean totalmente visibles para los clientes, para que se les garantice seguridad y salud, que eso también es lo que estamos haciendo desde MAPFRE con nuestros colaboradores, que todas las medidas que estamos haciendo que sean también visibles para que cuando nosotros podamos entrar a nuestros centros o a nuestros vehículos, nuestros clientes se sientan seguros, porque al final es nuestro pilar fundamental. Muy bien, pues vamos con las 2 últimas preguntas para que tengáis tiempo para una pequeña última reflexión. Continuamos con el tema de la limpieza y del vehículo, y sí que nos insisten que estamos hablando mucho de la limpieza del vehículo a la hora de realizar la entrega al cliente, pero mirando hacia adentro, hacia el taller, hacia el concesionario. Nos preguntan que si se recomienda, yo creo que lo hemos llegado a comentar, pero no está de más insistir, que si nos recomienda limpiar el vehículo también en la recepción del propio vehículo en el taller, para que el mecánico trabaje en un entorno seguro. Entonces, puede ser, si quieres, para ti la pregunta, Gloria, para Ángel. Bueno, si quieres contesto yo y luego que Ángel refuerce, o tú, Ángel, me da igual. Vale. Como quieras, era bueno, por un poco al hilo de que hemos comentado antes de la recepción, entendemos que es recomendable hacer una limpieza y desinfección previa. Más que nada porque luego cualquiera de nuestros empleados, técnicos, proveedores o colaboradores va a intervenir en ese vehículo. Entonces, por seguridad y garantizar la desinfección del mismo ante que pueda tener cualquier indicio de COVID, lo suyo sería, previo a la reparación, como decíamos, en la recepción, pues hacer una limpieza inicial de las zonas de mayor manipulación, las zonas de contacto, que es lo que realmente sería efectivo, y potenciar con ozono o otros sistemas que están saliendo en el mercado. Eso ya, pues bueno, cada empresa, cada taller determinará lo óptimo a su proceso, protocolo o lo que determine más adecuado a ello. ¿Quieres completar alguna cosa, Gloria? No, que era lo comenté también anteriormente, era una de las medidas que se incluían en el protocolo, y de lo que se trata es que si el vehículo
ha manipulado un tercero, es decir, un cliente, antes de que lo toque nuestro empleado, tiene que ser desinfectado previamente, bien porque quien decida, cada taller o cada empresa decidirá quién lo hace, si lo hace el propio técnico de automoción, lo hace el personal de limpieza o lo hace una empresa externa o el taller que lo va a recoger. Pero siempre antes, por la garantía, por la seguridad y la salud, tenemos que antes de que nuestro empleado entre al vehículo desinfectarlo y cuando el vehículo vaya a ser entregado al cliente también hay que garantizar que lógicamente el producto que vayamos a utilizar como desinfectante no dañe el vehículo y también pues analizar, como decía Javier Cobos apuntaba también en una de sus intervenciones, analizar todo el proceso y adaptarnos a él porque no podemos limpiar el coche cada vez que va pasando por pasos porque podemos también digamos, estropear alguna parte del coche porque estamos hablando de productos virucidas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que analizar todo el proceso y ver realmente las limpiezas necesarias y garantizar la seguridad y la salud tanto de los empleados que van a manejar esos vehículos como de los clientes que luego lo van a recibir. Y toda la cadena de terceros que hay en medio. Como decía Javier, pues a lo mejor hay que adaptar el proceso de trabajo, que es lo que pues nosotros hemos analizado y hemos establecido el protocolo en base a eso, desde que llega el coche hasta que se entrega, cuántas limpiezas, cómo, quién, y evitar al máximo pues que podamos dañar el vehículo y también la seguridad y la salud de los empleados. Todo este tema de COVID hay que tener en cuenta que no solo es del taller hacia afuera, sino que todas las pautas también tienen que ser desde fuera hacia el taller, es decir, es en ambas direcciones. Eso hay que tenerlo un poquito presente. Veamos esa desinfección que debería hacer o debe hacer el taller como una protección más que tienen que tener sus trabajadores. Ya estamos habituados a ver a todos sobre todo la parte, por ejemplo, de pintura, cada uno tiene sus EPIs, en la pintura tienen que ir con guantes, tienen que ir con máscara, los chapistas tienen que tener protección auditiva. Pues veamos que esto es un nuevo EPI que vamos a tener que tener en el taller. Hay que cuidar mucho cómo está entrando al trabajo al taller. Es decir, si no tenemos esa seguridad o no cuidamos cómo entra el vehículo al taller, lo que puede ocurrir es que el taller tenga algún problema de contagio de COVID, que va a ser peor porque van a ser cuarentenas, van a ser estancias en domicilios y va a penalizar muchísimo más al taller que implantar un pequeño proceso o implantar un proceso nuevo en la entrada, que es un tema de seguridad para el taller. No es que estemos diciendo que es obligatorio. Cada uno lo puede hacer o no lo puede hacer, pero veámoslo como un complemento más a la seguridad que el día a día tiene que tener el trabajador del taller. Gracias, Javier. Me quedo contigo porque tenemos una consulta dirigida a ti y, bueno, pues a lo mejor no es muy sencilla de contestar porque dice que es cierto que los coches se entregan al cliente. Si se entrega directamente no hay ningún problema, pero si el vehículo sale higienizado con grúa y se entrega al cliente, ¿cómo se puede garantizar que luego ese vehículo al cliente le llegue libre de contaminación? El proceso debería, de ahí debemos marcar una línea. Si el vehículo sale, se le realiza toda la limpieza y se siguen los protocolos correctos en el momento de montarse en la grúa, el coche podemos decir que del taller sale libre de virus. El coche está cerrado, el coche no va a ir abierto en la grúa. Entonces, lo que sí que hay que hacer es el manejar un vehículo en grúa. Muchas veces lo podemos hacer sin estar dentro del vehículo. Es el gruero el que puede subir y bajar el coche perfectamente sin manipular el interior del vehículo. Entonces, si el vehículo llega cerrado, le estamos indicando que el taller le está indicando que ha realizado un proceso de desinfección, que nadie ha tocado su vehículo en el interior, o que si lo hemos tenido que tocar, porque el gruero ha tenido que entrar, lo hace con todas las protecciones que debe hacerlas, con sus guantes, con sus mascarillas, con los asientos protegidos, y en el momento en el que le va a entregar al vehículo al cliente, el propio cliente ve que se han seguido todos los procesos de seguridad, no debería haber ningún problema y no podemos nunca garantizar, pero podemos indicar que se han seguido los sistemas para que el vehículo sea limpiado y no haya sido contaminado. Y lo que hay que hacer es manipularle una vez que el vehículo está desinfectado. Si hay que manipularlo para subirlo en una grúa o entregarlo a un cliente, lo que tenemos que hacer es el interior manipularlo lo menos posible. Si hay que manipularlo, si no hay que manipularlo, oiga, nosotros el taller le entregaría las llaves al cliente, le podría decir que está completamente limpio y el cliente va a ser el que abra su vehículo una vez que se ha hecho la desinfección y la limpieza.
pero es seguir un poco los protocolos que hemos dicho hasta ahora. Higienizamos, limpiamos y no hacemos nada, pues no tocamos el vehículo y no hacemos nada que pueda provocar un contagio, pueda provocar una contaminación del vehículo. Muy bien. Dejamos para el final un par de preguntas que ya nos metemos en el tema técnico o tecnológico. Evidentemente nosotros no somos especialistas en máquinas de ozono. Nos hacen la pregunta, la lanzo, pero repito que nosotros no somos especialistas en este aspecto, con lo cual si nos preguntan que si se utiliza una máquina de ozono como apoyo a la desinfección del vehículo, que si podemos recomendar, si es que lo conocemos, algún tipo de rendimiento mínimo, o si sabemos si estas máquinas llegan a descontaminar todo lo que es el volumen interior del vehículo. No sé si podemos dar respuesta a ello. Bueno, a ese respecto, digamos que un poquito el ozono es un gas que no se puede almacenar y que en general en el momento que se va a utilizar, porque es bastante inestable, por eso el equipo de generación de ozono lo genera en el propio interior del vehículo. El ozono tiene propiedades fungicidas, bactericidas probadas, viricidas y se utiliza para mucha desinfección. Posiblemente la principal aplicación de uso industrial es la depuración y el tratamiento de aguas. Y en el tema del vehículo depende un poquito los volúmenes a tratar y la concentración de los equipos. CESBIMAT está trabajando un poco en esa línea, analizando los equipos que hay en el mercado para, digamos, aportar luz de cara a los modos de utilización. Aquí se habla que 10 partes por millón de ozono es lo necesario, dependiendo de la concentración, si es menor o mayor, tendremos que jugar inversamente con el tiempo del tratamiento. Sí que un vehículo es un espacio bastante reducido, bastante confinado, con lo cual con los equipos que ahora mismo están en el taller o poniéndose a disposición de los talleres, el tratamiento suele ser bastante reducido. Vale, podemos estar hablando de 10, 15, 20 minutos. Todo depende un poco de la cantidad de ozono que el equipo sea capaz de generar, el que tengas más o menos tiempo. Tema importante, es decir, que el ozono tiene una gran potencia oxidante, como comentaba Gloria, y digamos que eso también es nocivo un poquito para las personas, con lo cual digamos que se trata de poner el equipo, hacer el tratamiento y la persona no tiene que estar presente durante el tratamiento, y luego lo que sí que hay que recomendar es apertura de puertas, ventilación del vehículo durante un tiempo determinado, que es lo que estamos viendo y analizando de cara a poder manipular o entrar dentro del vehículo con total garantía de seguridad. Pero eso depende un poco del volumen a tratar y de la cantidad o la capacidad de ozono que genere el equipo. Bien. Gracias. Y no quiero dejar esta pregunta en el tintero porque justo nos acaba de entrar y aunque estemos cerquita de la hora de cierre, si nos preguntan que si no tienes esa máquina de ozono o generadora de ozono, ¿cuál sería el proceso de desinfección de los vehículos? Yo creo que lo hemos ido explicando, pero a lo mejor someramente repetirlo un poquito. Pues yo Gloria, si quieres, adelante. Sí, yo desde el punto de vista de prevención, lo que haría es utilizar un producto desinfectante que esté autorizado por sanidad. Comentamos cómo lo habíamos hecho nosotros en MAPRE para verificar o validar los productos. Primero, coger los que estuvieran por sanidad y si no están en el listado de sanidad, coger el que cumple la norma UNE y que tengan los componentes activos indicados para el COVID, pues peróxido de hidrógeno, productos clorados, amonios cuaternarios. Entonces se tendrán que elegir el producto virucida adecuado frente al COVID, guiándose por esos criterios y luego seleccionar el método más adecuado para aplicarlo, bien por arrastre directo con bayeta, bien con pulverizador y las zonas que hemos estado comentando durante todo el proceso, durante toda la charla, los puntos críticos, pues el volante, las manillas, las puertas, el tema de la pantalla de datos, etcétera. Por ejemplo, nosotros en MAPRE sí que hemos hecho y estamos informando mediante cartelería de que se tiene que limpiar, cómo se tiene que limpiar y informamos a los clientes también de ello. Entonces nos podríamos quedar simplemente con el paso del virus, de aplicar el desinfectante, pero también tendríamos que garantizar que ese producto desinfectante no dañe los vehículos, que es lo que nosotros desde MAPRE llevamos pues varios meses también trabajando en ello, porque no solo, los desinfectantes al final
tienen componentes que pueden ser agresivos y pueden dañar ciertos materiales. Entonces, pues nosotros conjuntamente, CESBIMAP, Macroautomoción, los centros de servicios del automóvil, hemos estado trabajando y también junto con nuestros talleres y nuestros terceros, pues en elegir el producto más adecuado para ello. Cada empresa tendrá que elegir el producto pues que crea que es el adecuado, cumpliendo los requisitos de sanidad y que no dañe el vehículo, porque como comentábamos también hay que tener en cuenta el proceso desde que se recoge el vehículo hasta que se entrega, cuántas veces se tiene que limpiar para tampoco dañar las partes de los vehículos y demás. Es que aquí interviene, es un proceso muy complejo, pues porque tenemos que adaptar cada procedimiento a cada empresa, pero nos podríamos quedar con el producto desinfectante porque lo que decíamos, el ozono ahora 100% no está, no está garantizado por sanidad y como comentaba Ángel, pues claro, te genera un olor pues a suavizante y también, pues bueno, no está frente al COVID, pero está frente a otros virus, con lo cual, pues bueno, es un complemento, pero no es necesario. Yo desde el punto de vista de prevención, creo que con quedarnos con un virucida podría ser suficiente, siempre y cuando también utilizando los equipos de protección individual para hacer esa limpieza en base a la ficha de datos de seguridad que requiera el producto. Y si no lo conocemos porque no lo sabemos, pues contactar con el proveedor o suministrador para que nos indique cómo poder aplicarlo. Porque si tenemos un volumen muy elevado de coches y queremos hacerlo en menos tiempo, pues a lo mejor no puede ser manual y tiene que ser con un pulverizador, pues puede ser otra opción, pero siempre comprobando que los productos se puedan utilizar por pulverización, de forma manual, etcétera. Y luego, desde el punto de vista de taller, también hay que tener en cuenta otra serie de pasos. Yo no sé qué ejemplo poner. Es decir, se ha hablado un poco de todas las fundas de protección, de asientos, volante, palancas, que eso ya se ha venido utilizando tradicionalmente por todos los talleres. Últimamente tenía bastante aceptación un poquito en el sector ese tipo de fundas reutilizables, con otro material que no es el plástico y permite varios usos. También desde el punto de vista medioambientalmente hablando, digamos, más amigables, pero ese tipo de fundas, si las estábamos utilizando en nuestra actividad, ahora mismo se deberían de retirar, ir únicamente a fundas desechables y luego, una vez que se retire del vehículo para hacer la limpieza y la desinfección final, también ese tipo de fundas hay que ver cómo tratarlas y en qué contenedor, digamos, un poquito recogerlas para hacer luego ya la gestión pertinente con la empresa con la que gestionemos ese tipo de fundas. Es decir, que el paso es replantearnos un poquito qué hacemos como taller o como concesionario desde el punto de vista de todas las fases que el coche, por las que el coche pasa desde que llega a nuestras instalaciones hasta que se le devuelve al cliente otra vez. Francisco, ¿y sabemos si CESBIMAP ofrece este tipo de servicios para implantar estas medidas en un taller o en un desguace? Nosotros, digamos, tenemos mucho contacto con el taller en diferentes servicios y con gran parte del sector. Ahora mismo es protocolizado. Yo creo que tenemos más o menos protocolizado toda la forma de proceder o pautas a seguir por un taller de reparación o por concesionario, lo que se maneja alrededor del vehículo. A nivel un poquito estrategia de CESBIMAP, como ha comentado Javier, la emisión del sello o no sello, digamos que puede ser algo que se puede implantar si vemos que ayuda a generar confianza, pero lo fundamental es protocolizar todas y cada una de las pautas de actuación, formar al personal en el manejo de esas pautas y digamos que un poquito darle cierta trazabilidad al tema. Es decir, CESBIMAP podría un poco ponerse a disposición del sector en este aspecto, de compartir buenas prácticas e incluso de poder formar al personal. Desde este punto de vista, hablábamos al principio cómo CESBIMAP afronta diferentes partes. Una de las principales actividades, como yo creo que la mayoría del sector conoce, es el tema de formación y, lógicamente, pues la formación y la presencialidad, eso también se está viendo muy afectado y lo que está haciendo CESBIMAP es para, digamos, seguir atendiendo a los diferentes clientes y con las diferentes necesidades, pues migrar todo esto a un tipo de formación online haciendo uso de la tecnología, es decir, que estaríamos en condiciones de poder dar soporte al sector en esta línea. Pues veo que Teresa ya está en pantalla, con lo cual ha llegado el tiempo de ir despidiendo y de ir cerrando esta ronda de preguntas.
muchísimas gracias por vuestra disposición, por vuestra amabilidad. Habéis contestado a un gran número de preguntas y esperamos haber resuelto pues, un montón de dudas. Teresa, todo tuyo. Muchas gracias, Ángel, por vuestras preguntas y quiero despedirme de los ponentes que han sido unos verdaderos expertos. Nos han dado las pautas de actuación, las medidas implementadas por el momento, equipos de limpieza dentro de nuestro conocimiento, protocolos, roles. Estas medidas, como hemos comentado, se van adecuando según va modificándose la legislación. Están habladas para un corto plazo, pero podrán ir modificándose, como ya digo. Quiero despedir a Gloria Ortiz, a Francisco Javier Alfonso, a Javier Cobos y a Ángel Gómez por lo útiles que han sido en este webinar. Y les emplazo para próximos webinars, estén atentos a nuestras redes sociales donde los iremos comentando. También pondremos a su disposición la charla por si alguien quiere volverla a ver o efectuar alguna pregunta. Siempre tienen nuestro email, cesbimap@cesbimap.com. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, que ha sido de ayuda. Gracias.